Entonces México, desde ahí, para mi gusto, no tomó con seriedad la Copa. Si ya había sufrido en procesos anteriores, en esta, como hablaron de que ahora sí, porque están en Europa, ya México tiene una gran selección que es igual de la que hace 8 o 10 o 15 años que yo he tenido el gusto de verla. Entonces es necesario que la nueva generación de Tigres tenga esa enorme satisfacción y de ser campeón, si es posible, como local, porque los Tigres fueron campeones 2 veces y es lo que nos faltó, estar en ese estadio como campeón. De aquel San Luis nos vinimos Pilar Reyes, Raúl Ruiz, Ocampo y su servidor. Y bueno, ya la historia la puede explicar mejor el doctor. ¿Cómo era un día de trabajo con don Carlos? ¿Cómo era un entrenamiento con él? Bueno, los trabajos siempre fueron, primero había mucha disciplina, llegar a tiempo a los entrenamientos y luego ya incorporarse al grupo, pero eran trabajos muy intensos, muy fuertes, muy bien llevados por el preparador físico, porque él hacía de todo, era preparador físico, era psicólogo, era entrenador, pero esa química era la que realmente en ese grupo yo lo dominaba así como un gran director de una orquesta que él armó, que él creó y que finalmente funcionó en las 2 veces que dirigió para los campeonatos. Entonces, por ello digo que nos deja marcado con una bonita imagen por ser un gran orquestador de todos nosotros en sus diferentes tiempos, ¿verdad? Y fíjate, Juan, es una peña pues triste, ¿verdad? Porque sí, no es como estás acostumbrado a tenerla, se ve un poquito la tristeza. Pero los que conocimos a don Carlos, pues disfrutamos el tiempo que lo tuvimos a él, porque era un tipo alegre, verle la cara siempre sonriente, hablando de lo que lo apasionaba, como dice mi compadre, ¿verdad? De que era apasionado totalmente, mi compadre Chava, que era apasionado totalmente en el fútbol. Pero sí es una tristeza que ya no esté don Carlos con nosotros, pero es una alegría haberlo obtenido, lo que lo conocimos, disfrutamos a don Carlos en todo momento. Fue algo maravilloso que tuvimos con él, una experiencia agradable e inolvidable. Privilegiados, tocayo. Así es, así es. Sí, a mí me tocó que ya estando en finales... ¿Te regañó alguna vez o no? A mí nunca me regañó. ¿En serio? Nunca, nunca. Me hablaba de usted siempre y nunca siempre me trató bien. De hecho, pues había partidos que en realidad sentía que en el primer tiempo lo estaba jugando mal o que no estaba muy concentrado y entramos al vestidor y a lo mejor regañaba 2 o 3 y a mí muy bien me decía y eso en lugar de, eso me ayudaba a salir al segundo tiempo a pelear con todo, o sea, a tapar mis errores. Sabía a quién se le podía gritar y que podía, y sabía que a mí era mejor con más tranquilidad y siempre me trató demasiado bien. Y una vez ya en las finales, estábamos hospedados ahí en el Holiday Norte y fuimos a jugar en la noche Barbadillo, Tomás, Batoclet y yo. Entonces nos levantamos un poco tarde y como don Carlos no iba no se quedaba por regular en el hotel, pues dijimos, no, pues llegamos y le decimos que se descompuso esto, que el otro, y total, pedimos de almorzar y en eso va entrando al restaurante, ¿no? Brincamos todos de la mesa y ya nos dijo, no, almuercen y tranquilos y al rato van para allá. Lo tomamos muy positivo porque nos dio, no nos incomodó, pero sabíamos que si no ganábamos el partido que venía, Aguas. ahí teníamos la guillotina segura. Y pues no le dimos chance, Era muy listo, Juan. Era muy listo. Sabía cómo, tocayo. Sí, cómo no. Y sabía en dónde. Era listo, don Carlos, para, como dijo Mateo, como dice Pepe, sabía sacarle el mayor provecho a cada persona, a cada jugador. ¿Qué decías ahorita, Chava?
Yo veía en la característica más importante de don Carlos dentro de todo lo que conlleva una persona, un líder que maneja un grupo, su personalidad, ¿verdad? Eso era lo que motivaba o hacía que el equipo y cada uno individualmente aportara lo mejor de sí en beneficio del equipo, precisamente porque él era una persona que siempre apoyaba mucho a la gente, que se entregaba en los entrenamientos, en los partidos. No tenía ningún problema con él. Si no era así, ibas a tener muchos problemas muy serios con él. Entonces, dentro de su línea de trabajo, él se manejaba así. Él siempre, si te das cuenta, le gustaba trabajar con gente madura dentro del fútbol, ¿sí? Para que cada uno ya supiera lo que tenía que hacer, ya no se complicaba tanto. Pero el mérito de él era su personalidad, para hacer que cada uno de esos jugadores, que con buen nivel futbolístico, hiciera lo que le correspondía hacer. ¿Sí? Entonces te digo, para mí la principal virtud que yo le vi en los años que trabajé con él, que fue mi maestro, mi entrenador, era su línea de trabajo, era su personalidad, ¿verdad? Hubo partidos importantes, muy importantes, en los que prácticamente no teníamos charla técnica antes del partido. Y jugábamos el equipo que venía jugando, que había jugado anteriormente. Pero todos los que estábamos, cada uno ya eran jugadores de mucha experiencia. Con excepciones como las de Adrián. Sí, pero... 20 años. A los En la 20 años final. juegas la final, y- juegas 120 minutos de esa final y Sí, la ganas. tenía unos monstruos, me preguntaban que dónde era. No, pues yo soy de las fuerzas básicas y don Carlos siempre creyó en mí. Yo creo que la personalidad de don Carlos, Tigres, hablar de Tigres es hablar de don Carlos Miló. O sea, la esencia, yo creo que la mística y la energía de un tigre pues la tuvo don Carlos Miló. Don Carlos Miló transmitía eso. A mí me daba gusto ir a donde fuéramos porque tenía esa personalidad y llegaba mucha gente a ver a Tigres. Tigres era un equipo de pasión, el señor don Carlos lo vivía, era intenso. Yo creo que eso es el Tigre para mí. Y él lo vivió y lo disfrutó hasta el último momento porque siempre dio su vida por Tigres, se estuvo muy comprometido y a mí me daba gusto porque aquí con todas las personas que estoy, siempre creyó y siempre me dijo, vamos chamaco y vamos. A mí sí me regañó porque, sí, porque... Eras cabeza dura. No cabeza dura, sino que pues es difícil amalgamar todo este tipo de gente. Aquí Mateo me decía, oye, ven carnal, va a haber mucha gente el día que quedamos campeón. Yo los veía llorando y decía, ¿por qué lloran? O sea, yo veía y decía, es que mucha gente nunca ha sido campeón en el fútbol mexicano. Hay gente que jugó y nunca sale campeón en el fútbol. Y yo dije, pues, ¿por qué lloran? O sea, pues jugamos y ganamos. Pero a mí me identificaba mucho don Carlos. Yo me identifiqué con don Carlos porque era toda una dama fuera era un atento. Con todas las personas, una foto, el señor era muy servicial, era una persona muy educada y ya en el vestidor se transformaba. Si íbamos perdiendo un partido a medio tiempo, nos ponía como palo de gallinero y el equipo salía. Y una vez en Morelia perdimos y se molestó y llegamos a entrenar porque dijo, mira, no es posible que ellos se coman una torta y viajen en autobús y ustedes que viajan en avión no se parten el alma. Dice, esto cuesta. Entonces desde ahí dijo, mira, andar de traje, tener estas comodidades, lo menos que podemos hacer y entregarle a la afición, pues es la vida. Y con eso quedo contento. Él te decía, te premiaba así, porque siempre te decía, ¿se lo ganó? Oiga, ¿me da permiso de esto? ¿Se lo ganó? Si usted cree que se lo ganó, adelante, vaya con su familia. Si no, usted decida. No, pues si perdías, pues decías, ¿cómo? A mí me decías, yo te digo, porque yo soy de Morelia y yo gané a mis papás, ¿se lo ganó? Si se lo ganó, adelante, chamaco. O sea, era muy inteligente. Mandaba regar la cancha porque sabía que en Guadalajara iba a llover y llovía. Entonces el equipo estaba preparado, estaba muy adelantado don Carlos Miló. Siempre fue una persona muy inteligente y que siempre voy a recordar en mi corazón y que siempre lo voy a querer mucho. Así de fácil.
Sí, yo creo que sí, de las muchas virtudes que tuvo don Carlos, fue el gran liderazgo que tenía. Yo creo que él nos conocía cómo se echaba a todos los que él armaba el grupo, el equipo, y nos sacaba lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Con qué? Sabes, con un grito, vuelvo a lo mismo, pero sobre todo la capacidad. El equipo del 82 que salió campeón, Juan Manuel, decían que había ganado con puras ganas, ¿no? Ese equipo ganó con ganas y con inteligencia y con saber jugar al fútbol, porque jugaba bien al fútbol, y ese jugar bien al fútbol, don Carlos nos lo transmitía con las cualidades y condiciones de cada uno de nosotros, pero nos hacía bien jugar al fútbol, pero bien, ese equipo jugaba bien al fútbol, y ese equipo, que tuvimos la fortuna de ser parte de ellos y ser campeones, no lo digo yo, mucha gente me lo dice en la calle, que es el mejor equipo que ha tenido Tigres en su historia, por el fútbol que desarrollaba y por las condiciones que estaban en esos tiempos. Entonces, para mí, don Carlos es el número 1 en Tigres y va a seguir siendo el número 1 en Tigres, porque fue el primero y el que ganó torneos grandotes. Ese es para mí el número 1. Yo creo que es importante destacar también que don Carlos, para mí, en lo personal, es una opinión muy personal, es el único entrenador que supo encontrar el sentimiento de los Tigres, de la gente, qué sentía por su equipo. Entonces, la obligación de nosotros era regresar ese sentimiento a la tribuna, por eso se armaba aquella química tan importante, porque realmente Tigres se volvió un equipo muy popular en la ciudad, la verdad arrastró muchísima gente, y la prueba está que en el 81-82 había 36,000 Tigres en la tribuna, en el Estadio Azteca. Por eso ahora que mencionan las invasiones de 5,000, de 8,000, de 10,000, las invasiones fueron con don Carlos de 36,000 en el Estadio Azteca. Entonces, ese sentimiento que despertó él en esta gran afición y en esta gran institución que son los Tigres, que permanece ahora, pero han cambiado mucho los tiempos porque ahora hay mucha promoción, mucha propaganda, mucho de todo. Y aquel era una química nata, jugador-tribuna, que era importante. Acuérdate, el día de la foto, toda la gente entraba al estadio, toda la gente a tomarse fotos en el campo con sus jugadores, algo que no existe actualmente. Gracias a todos los peñistas que se han manifestado esta noche a través de redes sociales, algunos de ellos, y gracias por sus mensajes hacia don Carlos y hacia su familia. Doctor Fernando Reyes, Gerardo González Bravo, Jesús Treviño, Gerardo Manso, Cuco González, Hugo Cruz. Este peñista dice, falleció el papá de todos los Tigres. Jorge García, doctor Javier Lozano, José Luis de la Cruz, Jorge Garza, Jesús Manuel Peña, Adrián Morales Torres y tantos otros. Regresamos.